Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar de los Thunder y los Pacers, pero no de las finales, sino de todas las lecciones que hemos aprendido gracias a ellos durante estos playoffs, incluyendo las claves de éxito de ambos equipos y sobre todo cómo están liderando una nueva revolución en la NBA. Te lo cuento en 3, 2, 1, empezamos. Bien, nadie puede negar que los Thunder y los Pacers están firmando un auténtico temporadón. Estamos ante el triunfo de estilos de juego muy particulares y de apuestas tácticas o casi diría que filosóficas muy innovadoras. Al mismo tiempo nos encontramos con la paradoja de que el estilo de los Thunder y los Pacers es parecido y distinto a partes iguales. En fin, vamos a desempaquetar todo esto y os avanzo que, en mi opinión, lo más interesante de este episodio no es tanto entender el éxito de estos equipos, que también, sino más bien tratar de anticipar una nueva tendencia que se podría desencadenar o propagar por toda la NBA, y es que los americanos siempre dicen que la NBA es una copycat league, y esto hace referencia a que cuando se descubre algún truco o alguna nueva fórmula de éxito en la NBA, el resto de equipos corren para copiarla. Y no me sorprendería que este sea uno de esos ejemplos. Así que luego hablaremos de esta revolución que he autodenominado la revolución del tiempo, pero primero vamos a empezar analizando las claves de éxito de los Thunder y los Pacers. Vamos a ver, sobre el papel podría parecer que estamos ante dos equipos con filosofías o con estilos de juego completamente opuestos. Por un lado tenemos a unos Thunder con una identidad claramente defensiva, teniendo la mejor defensa de toda la NBA este año de largo y también formando parte del debate por la mejor defensa de todos los tiempos, especialmente si contextualizamos con la realidad actual de la NBA, la era moderna en la que nos encontramos, en la que el talento ofensivo está en máximos históricos. Y con esto no pretendo abrir un debate sobre comparación de las distintas eras de la NBA, eso lo dejamos para otro día, pero es evidente que objetivamente el talento ofensivo, especialmente con el tiro exterior, pues ha mejorado muchísimo y esto es lo que llevó a producirse la revolución del triple liderada por Stephen Curry, y esto tuvo también otras consecuencias ofensivas, principalmente el espaciado de la cancha, abriendo nuevos espacios que antes no existían en los ataques de la NBA pues hace décadas, cuando ante la falta de talento en el tiro exterior había muy pocos jugadores que pudiesen amenazar desde larga distancia y por lo tanto pues la mayoría de tiros se concentraban muy cerca del aro. Y también ese aumento del espacio también ha permitido, en definitiva y resumiendo mucho, la sofisticación de los sistemas ofensivos, porque se abre un gran abanico de opciones y oportunidades para plantear nuevas tácticas innovadoras y mucho más complejas que el repertorio que existía seguramente hace décadas. Entonces, conclusión, esto lo que quiere decir es que hoy en día defender es más difícil que nunca. Y a pesar de ello, los Thunder hacen que parezca fácil. Y precisamente uno de los mayores desafíos que se puede encontrar un equipo es enfrentarse a un ataque como el de los Pacers, que tienen una identidad claramente ofensiva y en este sentido su ADN se construye a partir de confiar plenamente en las habilidades del equipo en ese lado de la cancha, con un super motor ofensivo como es Tyrese Haliburton, y simplemente se conforman con ser decentes en el otro lado de la cancha, en defensa, y con eso les da para ganar a la mayoría de equipos de la NBA. Entonces, la gran pregunta es, si realmente, o si todo parece apuntar a que son equipos con filosofías totalmente opuestas, una ofensiva y otra defensiva, ¿qué carajos tienen en común? Pues bien, la respuesta es mucho más de lo que te piensas. Concretamente, yo diría que comparten 5 claves de éxito. Primero, tenemos que destacar, por encima del resto, una clave que puede parecer bastante obvia, pero que, en mi opinión, no lo es tanto, porque es un concepto que a veces cuesta de saber si es una realidad
o un espejismo. Me refiero a la idea de tener una identidad clara. Y ojo, porque la identidad no tiene nada que ver con tener una gran colección de talento o ser capaz de competir a un altísimo nivel en un partido determinado. La identidad, al menos para mí, es saber perfectamente a lo que juegas y poder ejecutar un estilo de juego de forma consistente. Está claro que el talento individual siempre va a ser bienvenido a la hora de construir un proyecto ganador, pero lo que intento decir es que a veces el talento por sí solo no basta. Y de hecho, muchos fans o muchos analistas de la NBA tratan de reducirlo todo simplemente al talento de uno o dos jugadores. Shea versus Jokic, Edwards versus Doncic, etc. Y puedo llegar a entender el interés por crear este tipo de debates porque son geniales para tertulias televisivas, para debates en Twitter o para conversaciones en la barra del bar. Y aunque antes podía haber algo de verdad en focalizar todo el potencial de un equipo en un solo jugador, como por ejemplo en los equipos liderados por LeBron hace 5 o 10 años, la NBA ya no funciona así. Las cosas han cambiado. Para empezar, aunque el talento individual es más abundante que nunca, también es cierto que está más repartido que nunca. Y esto no es casualidad, sino que es consecuencia de las normas del CBA que están cuidadosamente pensadas con esta intención. ¿Existe una distribución perfecta de talento entre las 30 franquicias de la NBA? Por supuesto que no. Pero los incentivos y los límites financieros que existen buscan justamente esto: evitar una gran concentración de talento en un solo equipo o en unos pocos equipos. Y por eso estamos viendo que antiguas fórmulas de éxito, como los famosos Big Three, es decir, crear equipos ganadores a partir de 3 superestrellas y poco más, están empezando a fracasar. Y yo diría que ya son cosa del pasado. Y si no, que se lo digan a los Phoenix Suns. Y esto nos lleva a la segunda clave de éxito de los Thunder y Pacers: la profundidad de banquillo. Un arma que parecía que solo servía para la temporada regular. Y de hecho, históricamente era así, porque la premisa hasta ahora era que hay jugadores con ciertas limitaciones que los equipos rivales tratan de explotar en un contexto de playoffs. Y esto tiene sentido porque en los playoffs, digamos que te puedes centrar exclusivamente en tu rival y puedes analizarle hasta el último detalle hasta encontrar los puntos débiles y atacarlos incesantemente. En cambio, esta estrategia no es viable durante la temporada regular debido al gran volumen de partidos y también al escaso tiempo de preparación que hay entre partido y partido. Conclusión: lo normal es que muchos suplentes desaparezcan de la rotación en playoffs al no superar la prueba de supervivencia a la que son sometidos. Entonces la pregunta es: ¿cómo han conseguido los Pacers y los Thunder tener rotaciones de 10 o incluso más jugadores en playoffs? Y la respuesta es muy sencilla. Para ambos equipos, la profundidad de banquillo no es un simple deseo, sino una necesidad. Y cuando hablo de deseo frente a necesidad, me refiero a que, evidentemente, a cualquier entrenador le gustaría poder confiar en 10 jugadores en playoffs. Pero volviendo al punto inicial, esto solo es posible si el equipo tiene una identidad que respalda esta idea. Por eso, si la profundidad de banquillo realmente es una necesidad porque forma parte de tu identidad, logras un efecto muy poderoso que es el empoderamiento de los jugadores secundarios a los que tarde o temprano vas a necesitar en playoffs. Porque claro, no puedes depender siempre y en todo momento de que tu superestrella te gane los partidos. A veces necesitarás 8 triples de Nesmith o una actuación estelar en defensa de Caruso. Y no solo eso, sino que el hecho de repartir los minutos entre más jugadores también ayuda a limitar el desgaste de los mejores jugadores para que lleguen más frescos al final de un partido o a un partido decisivo. Y con esta idea de reducir el desgaste pasamos a la tercera clave, que es la juventud. Ya sabemos que los Thunder son el equipo más joven de toda la NBA con una media de edad de tan solo 24 años. Pero es que los Pacers también están dentro del top 5 de equipos más jóvenes de estos playoffs. Quizás esto no sea un dato tan evidente o tan conocido, pero es así. Y la prueba de esto es que solo hay 2 jugadores que superan los 30 años de edad, que son Siakam con 31 y McConnell con 33. Y la idea de apostar por la juventud en playoffs también supone desmontar el mito de que la veteranía y la experiencia es lo más importante en playoffs.
Desde luego puede ser útil, pero se está demostrando que la juventud y el éxito en playoffs no son incompatibles. Y con esto llegamos a la cuarta clave, el ritmo. Se trata de un elemento que salta a la vista cuando ves jugar a ambos equipos, especialmente a los Pacers, que digamos que no podrían ser más fieles a su nombre. Y bueno, para quien no lo sepa, pace en inglés significa ritmo. Ya sabéis que los Pacers buscan correr en todo momento. Si recuperan un balón, corren. Si cogen un rebote defensivo, corren. E incluso si el rival anota una canasta, también corren. Y en cuanto a los Thunder, se centran sobre todo en la primera parte, la de recuperar balones. Y con esto consiguen correr y generar esas situaciones de transición. Y bien, ¿por qué les interesa jugar con tanto ritmo? Pues porque es la mejor manera de potenciar las fortalezas que hemos comentado anteriormente, la juventud y la profundidad. Porque al fin y al cabo, jugar con mucho ritmo supone mucho desgaste. ¿Y quién va a tolerar mejor el desgaste? ¿Un equipo joven y profundo o un equipo veterano y con rotación corta? Pues eso. Y para acabar, tenemos la quinta clave que va muy ligada al ritmo, que es el caos. Pero no cualquier tipo de caos, sino el caos ordenado. Bueno, es un concepto que me he inventado yo, pero ¿qué quiere decir? Pues bien, el caos es un arma de doble filo, porque tan pronto te puede ayudar como te puede perjudicar. Por eso, la idea de ordenar el caos se refiere a la capacidad para canalizarlo a tu favor y ser capaz de gobernarlo. Y esto es lo que hacen los Thunder y Pacers. Utilizan tácticas disruptivas como la presión, la agresividad, la intensidad, la velocidad, etc., para provocar situaciones ventajosas como recuperaciones de balón, contraataques, canastas fáciles y demás. Y claro, cuando normalizas el caos y lo conviertes en parte de tu ADN, permites que los milagros sean más probables para ti que para el resto. Y por eso soy un fiel defensor de que las remontadas históricas que estamos viendo de los Pacers en estos playoffs no son casualidad, sino que hay una intencionalidad y un trabajo detrás que muchas veces no se ve o no se quiere ver, pero ahí está. Y bien, ahora que ya hemos analizado las 5 claves de éxito de los Thunder y Pacers, nos queda hablar del concepto más revolucionario de todos, el tiempo. Un concepto muy simple, pero con un gran potencial transformador. La idea de la manipulación del tiempo quizás se ve más clara con los Pacers, pero también hay un análisis muy interesante que hacer relativo a los Thunder. Así que bueno, empezamos por los Pacers. En este caso, el objetivo del equipo está claro: correr, correr y correr para vencer al crono. Y es que, como todo el mundo sabe, las posesiones en el baloncesto duran un máximo de 24 segundos. Y con cada segundo que pasa, se van reduciendo las opciones para ejecutar un ataque o una jugada exitosa. Por lo tanto, el tiempo siempre ha sido y seguirá siendo un enemigo natural del ataque. Entonces, esta idea de que cuanto antes llegues a cancha rival y cuanto antes inicies una jugada ofensiva, más opciones tendrás de anotar, puede parecer una obviedad, y de hecho lo es. Pero también era obvio desde siempre que 3 puntos valen más que 2, y a nadie se le ocurrió que había que tirar más triples hasta que los gurús de la estadística avanzada lograron imponer la revolución del triple. Conclusión: correr te permite iniciar antes el ataque, de modo que si tu plan A fracasa, aún tienes margen para probar un plan B o incluso un plan C. Además, hay otras posibles ventajas como pillar al rival desprevenido o descolocado para conseguir canastas fáciles. Por lo tanto, corriendo se consiguen maximizar las opciones en ataque o, dicho de otra forma, aumentar el valor de cada posesión. Pero también se consigue maximizar el número de posesiones ofensivas totales, aunque eso también se puede lograr con robos o rebotes ofensivos. Bien, esa es la explicación de cómo los Pacers juegan con el tiempo en ataque. Ahora queda responder a la pregunta de cómo utilizan el tiempo los Thunder. La respuesta corta sería que lo hacen de forma inversa a los Pacers. ¿Pero eso qué significa? Pues que los Thunder juegan con el tiempo en defensa en vez de en ataque y no buscan maximizar su propio tiempo, sino minimizar el tiempo de sus rivales. Y la mejor forma de entender esto es analizando cómo consiguieron frenar a Nikola Jokic, que ha sido, en mi opinión, la mayor amenaza ofensiva a la que se han enfrentado en estos playoffs. Pues bien, como ya sabéis, Jokic es un jugador casi imparable, imposible de frenar, principalmente por su inteligencia y su rapidez mental a la hora de leer el juego
y descifrar el planteamiento de las defensas rivales. Entonces, ¿qué sabemos? Pues que, por un lado, el double team es una muerte asegurada porque Jokic siempre va a encontrar al hombre libre. Y en emparejamientos individuales también hay pocas respuestas ante las amenazas que presenta Jokic, porque ya sea por altura, por fuerza o por puro talento, siempre acaba encontrando alguna ventaja competitiva. En fin, Jokic es una especie de Terminator que analiza todas las posibles jugadas y siempre acaba seleccionando la mejor de todas. Así que los Thunder llegaron a la conclusión de que la única forma de frenar a Jokic era obligando a los Nuggets a tener que gastar mucho tiempo y esfuerzo simplemente para que el balón llegase a las manos de Jokic. Y en segundo lugar, una vez Jokic tuviese el balón, la consigna era muy clara: conseguir que tuviese el menor tiempo posible para pensar. Y el encargado de esta tarea, y que la ejecutó a la perfección en el Game 7 entre los Thunder y los Nuggets, fue Caruso. Y bueno, para que se entienda aún mejor esta idea de minimizar el tiempo para pensar, quiero poner un ejemplo real, personal, de una historia que no tiene nada que ver con baloncesto, pero que creo que ilustra muy bien este concepto. Bien, al inicio del COVID, yo aún estaba acabando de estudiar en mi carrera universitaria. Y cuando todo estalló, yo estaba a pocos días de mis exámenes finales, que al final se tuvieron que hacer online. Y me acuerdo que hubo un profesor muy desconfiado de nosotros, de los alumnos, que nos dijo: el examen va a durar la mitad del tiempo, porque por mucho que os diga que no copiéis, que no hagáis trampas, sé que vais a tener apuntes, que vais a comunicaros entre vosotros y que, en fin, que vais a utilizar cualquier medio a vuestro alcance para hacer trampas. Así que la única opción que tengo, decía él, para mantener la misma dificultad que en un examen presencial es reducir el tiempo. Y esta, en mi opinión, es la gran lección que podemos extraer de los Thunder y extrapolar al resto de la NBA. Como decía al inicio del episodio, el talento de los jugadores NBA está al alza y no va a hacer más que seguir aumentando. Así que tal vez el mejor antídoto para combatir el supertalento ofensivo del futuro sea el tiempo. Y con esta reflexión finaliza este episodio. Espero que os haya gustado y, como siempre, muchas gracias por estar ahí. También os agradecería y recomiendo que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!